Entonces vamos a comenzar. El tema de hoy es profuneo, la alabanza y la adoración que trasciende. Entonces vamos a encontrar en la introducción, en la primera parte, la siguiente lámina. Creo que esto nos va a guiar un poquito para que hablemos del tema. Y vamos a tener un concepto, que la alabanza y la adoración que trasciende es, número 1, la que sobrepasa las circunstancias; número 2, se antepone ante las dificultades; número 3, rompe las tinieblas; número 4, traspasa toda operación demoníaca; y número 5, llega al trono de Dios. ¿Me ayudas, Iván, a leer la cita bíblica que está en la lámina? Juan 4, del 22 al 24, dice: Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren, y Dios es espíritu, y los que le adoren es necesario, o sea, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok. Entonces vamos a ir viendo, desglosando toda esta cita bíblica durante todo el tiempo de la enseñanza. Y vamos a encontrar algo, que Dios busca verdaderos adoradores. Entonces sabemos que si hay algo verdadero, significa que hay algo que es falso. Entonces aquí tenemos una comparación: verdadera adoración, falsa adoración. Entonces la primera parte nos enseña algunas virtudes o características que determinan una adoración verdadera, y la otra parte unas virtudes o características que demuestran una adoración que es falsa. La primera dice que esta verdadera adoración es dirigida a Dios, o sea que es agradable delante de los ojos de Dios, que está permeada de los valores del reino de Dios, o sea que los principios que hay en el reino, los principios que están en su palabra, forman parte de esa adoración, y también produce una manifestación de gloria, una atmósfera profética. Significa que la adoración va a producir resultados, va a producir manifestación de Dios en la vida de las personas que están adorando, y aún más en las personas que les rodean también. La falsa adoración son prácticas babilónicas encubiertas. Número 1, significa que vienen aspectos que son de origen pagano, que se mezclan con la adoración. La otra parte, lo que nos enseña acerca a veces de valores que no son de Dios, que van en contra de los principios de la palabra y que se mezclan dentro de la misma adoración. O sea, podríamos hablar de principios que son incorrectos, pues, o sea, en el caso cuando hablamos de algo artístico. Entonces nos encontramos que quizás el arte no es que es malo, pero los conceptos o los principios que rodean esta parte, que son del mundo, un ejemplo, la vanagloria, la fama, ser el centro de atención, porque el objetivo de la verdadera adoración es enfocarse en Cristo, pero la adoración que es falsa hace que la gente y los que nos rodean se enfoquen en aquel que quizás está cantando, aquel que está tocando un instrumento. O sea, nos enseña que esos principios van en contra de la palabra y que están en la falsa adoración. Otra cuestión es que promueven el comercialismo y la mercadotecnia. O sea, las cosas se hacen porque está de moda, porque es lo que está pegando en la radio, porque es lo que gana más dinero, y no se hace con el enfoque de agradar a Dios, sino con el enfoque de agradar a las demás personas. Y también hay un enfoque almático, y dentro de esto es un almático y carnal. ¿Qué significa? Que son cantos, son parte de la adoración, llevan a la gente a tocar emociones, a despertar emociones, o sea, promueven el sentimiento, promueven el despertar del alma, pero no edifican el espíritu de la persona, sino que van dirigidos hacia su alma. O a veces promueven ciertos impulsos carnales, pues.
Entonces, para continuar, entendemos que hay términos griegos bíblicos para la música. Hay un término que habla de la música, que es del mundo, que es el término músico, que significa en honor a las musas o inspirado por las musas, y que se le conoce como música babilónica. Y el término sinfonía, que significa armonía, y es la música inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, continuamos con la siguiente parte. Entonces, queremos llegar a este punto, la genuina adoración. La verdadera adoración es una combinación, es en espíritu y es en verdad. La verdadera adoración se trata de eso, se trata de que no se trata de formas y lugares, porque la mujer samaritana le decía a Jesús, no, es que ustedes no adoran en Samaria, sino que lo hacen en Jerusalén. Entonces Jesús le dice que estaba equivocada porque se estaba enfocando en el aspecto que no era realmente lo importante y se olvidaba de a quién adoraba. Entonces Jesús le redirecciona a la mujer samaritana y le dice lo que es realmente importante en la adoración, y en este caso hablamos de la integridad del corazón. Tal vez leemos la cita bíblica, tal vez me ayudas, Telmer. Salmo 51 del 10 al 12. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ok, entonces el salmista decía, crea en mí un corazón íntegro, un corazón agradable, uno que te agrade a ti. Entonces encontramos, a medida que vayamos viendo cada uno de los principios, vamos a ir ubicándonos y entendiendo lo que es una adoración genuina, que es lo que el Padre busca adoradores que sean genuinos, que adoren verdaderamente. Entonces, Número 1, adoramos lo que conocemos. Juan 4:23. La verdadera adoración habla de posicionamiento en el plano espiritual, habla de quién soy yo y de a quién adoro. Adoramos lo que conocemos, como decía Sam hace rato, que la samaritana decía que el lugar donde se debía adorar era Samaria. Si lo aplicáramos para el día de hoy, significaría entonces que el único lugar donde podríamos adorar sería en el templo o en la iglesia. Y lo que debemos saber es que no necesitamos un lugar específico, un lugar físico específico para adorar a Dios, sino que donde quiera que nosotros estemos podríamos levantar un altar a Dios. En cualquier lugar donde se nos sea lícito estar, ¿verdad? No vamos a estar en una discoteca y vamos a decir que vamos a levantar un altar de adoración, ya eso sería estar fuera de orden, sino que nosotros vamos a adorar lo que de verdad conocemos, o sea, a Dios. ¿Quién soy yo para adorar y a quién estoy adorando? El altar de adoración es para eso, ¿verdad? Tiene un propósito que es para exaltar a Dios, ya sea por acción de gracia, ya sea por ver la provisión, por declarar que Dios es nuestra fortaleza. Decía la samaritana, ustedes no adoran en Samaria, no adoran en el lugar correcto, pero no es así. Nosotros no necesitamos un lugar físico, necesitamos un plano espiritual, entender lo espiritual que viene de esto, de adorar a Dios, adorarlo porque le conocemos, porque lo amamos, porque lo queremos darle gloria y darle exaltación a Él. Entonces no necesitamos un lugar físico, no necesitamos el templo, nosotros somos el altar. Entonces mientras nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo, de que es exaltar a Dios, debemos levantar una genuina adoración en cualquier lugar, en cualquier momento. Adoramos lo que conocemos. Entonces, ese era el asunto. Jesús le decía a la mujer samaritana, ustedes no saben a quién adoran. O sea, realmente lo que ustedes están haciendo es como una ceremonia, como una costumbre más, pero sin significado y sin sentido alguno. Entonces, así es. Eso sí me aporta bastante, ¿cierto? Llegar a la iglesia porque es una costumbre o incluso hacerlo de manera mecánica, ¿verdad? Estar ahí en el culto como que, bueno, hacemos esto, luego sigue esto, luego sigue esto, luego sigue esto, y hacerlo más como un mecanismo y no como que salga verdaderamente del corazón y saber por qué se está haciendo, tener el conocimiento y el entendimiento de por qué se hace cada cosa, del porqué de la adoración, del porqué de la alabanza.
Entonces, no es hacerlo solo porque se hace, no es hacerlo solo porque es costumbre hacerlo, es que así lo hacemos, no, sino saber por qué lo hacemos, por a quién estamos adorando, de por quién lo estamos haciendo. No hacer una costumbre, una reunión social, sino un culto de adoración y exaltación a Dios, al Todopoderoso. La genuina adoración será de aquellos a los que se les revela a quien adoran. Decíamos que aquí el Señor Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. En otras palabras, le dijo, vosotros ignoráis por completo lo que adoráis, ¿verdad? Aquí estábamos diciendo, ¿verdad? No hay un conocimiento pleno de lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que primero que tener el conocimiento de lo que vamos a hacer, de a quién vamos a adorar y de por qué lo hacemos. Luego aquí nos dice, el ser humano trae en su naturaleza la necesidad espiritual, natural, biológica de adorar a Dios, pero como no le conocen, adoran cualquier cosa. Los que hemos estudiado medios sabemos, ¿verdad? Es que nosotros somos seres adoradores y fuimos creados para adorar. Entonces, nosotros tendemos siempre a adorar algo. Entonces, yo lo podemos ver en el mundo, siempre hay diferentes tipos de adoración a cualquier cosa, a cualquier Dios. Lo hemos podido ver en la historia de la iglesia, por ejemplo, con los israelitas cuando salieron de Egipto. Ellos tenían ya marcada su idolatría en otros dioses, en otras imágenes. Entonces, cuando ya son sacados, incluso vuelven a sus costumbres antiguas, vuelven a levantar otros dioses, porque no tienen el conocimiento, no había una relación verdaderamente íntima entre ellos con Dios, sino que había un intermediario en ese entonces. Ellos siempre buscaban, ¿verdad?, adorar algo o adorar a alguien. Y es que esa es nuestra naturaleza. Somos seres adoradores. Espiritualmente somos seres adoradores que tendemos a adorar algo y nosotros debemos siempre buscar el adorar a Dios, el exaltarlo a Él. Para que haya conocimiento de Dios debe haber revelación y el Espíritu Santo vino a revelarnos al Padre. Ajá. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendrá a nosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Debemos tener una revelación del Padre, una revelación del Hijo. Y la única forma en la que nosotros vamos a tener una correcta, la verdadera revelación es por medio del Espíritu Santo. Jesucristo al irse, Él dejó al Espíritu Santo para que Él, fuese quien nos revelase toda la verdad. Algo que a mí siempre me ha gustado recalcar bastante es que nosotros podemos absorber lo que nos den o recibir lo que nos den en las prédicas, en las enseñanzas, pero no deberíamos tomar como verdadero siempre todo lo que se nos diga, sino que pedirle al Espíritu Santo que nos manifieste Él lo que es verdad, la verdad, que Él nos la manifieste a nosotros, porque ese es su trabajo. El Espíritu Santo es el que nos va a nosotros revelar toda la verdad. Entonces nosotros debemos estar en comunión con Él y pedirle a Él, ¿verdad? Dime, ¿es esto cierto? Revélate a mí, dame la verdad que tú me quieres transmitir a través de este siervo. Por lo menos yo siento que esa es la manera más sana de hacerlo, para que sea el Espíritu Santo quien lleve la voz cantante en todo, ¿verdad? Que siempre sea el que nos dé la guía en todo.
Lo último, es necesario que se nos sea revelado el Padre para ser conducidos a adorar lo correcto, así no concentrarnos en formas y lugares. De tener revelado al Padre, tener revelado quién es, tener revelado lo que es, lo que representa, todo lo que ha hecho, sus maravillas, su poderío, sus virtudes, sus características, conocerlo y adorarlo, no porque es una obligación, sino que adorarlo por amor, ¿verdad? Concentrarnos solamente en Él, que no sea el lugar, no, sino que sea la actitud, que sea nuestro corazón sincero en adorarlo y exaltarlo a Él, porque le amamos, porque le deseamos, tenemos una pasión por Él. Un detallito cuando hablamos de revelación, porque vos decías que yo podría escuchar el predicador, los pastores, los ministros que nos hablan en internet, sea donde lo escuchemos. Y una cosa es que yo escuche algo, que yo escuche, por ejemplo, que Dios es mi Padre. Pero muy diferente es que yo experimente a Dios como Padre. Entonces la revelación viene a ser esa experiencia que nos marca y que nos da otra, ¿cómo sería? Otra concepción o una idea más profunda en nuestro interior de quién es Dios como Padre. O sea, es más que un concepto, es más que una teoría, es más que simples palabras, es una experiencia vivificante que es provocada únicamente por el Espíritu Santo cuando nosotros tenemos experiencias y tenemos relación con Dios como Padre a través del Espíritu Santo. Hay un ciclo en la adoración que trae crecimiento en la vida de un cristiano. La revelación produce adoración y la adoración trae más revelación. Existen 3 revelaciones básicas que un nuevo convertido tiene que tener y estas vienen por la palabra y el Espíritu. Tenemos aquí la revelación del Padre, no sé si alguien tiene el versículo ahí que me lo pueda compartir. Pues no habéis recibido el Espíritu de Espíritu para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Un espíritu de adopción especial para poder decir a Abba Padre, para poder decirle papito, para poder sentirnos, ¿verdad?, como verdaderos hijos, no como los que no pertenecen, sino como los que ahí estamos, ¿verdad?, que hemos sido adoptados, que hemos sido arrebatados, que hemos sido comprados, que somos de Él. Nos ha revelado que somos sus hijos. No solo es que nos lo han dicho, sino tener esa convicción. Es como tener a mi padre natural, ¿verdad? Saber, lo veo, ahí está, Él es mi papá, lo sé que su apellido es el mío, sé que somos padre e hijo, pero tener esa misma revelación, ¿verdad?, con Dios, con el Padre, con el Todopoderoso, y saber que tenemos esa adopción en Él y que podemos llegar a Él y con toda confianza decirle lo que sentimos, como ¿cómo podría decirlo? Lo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo, tener esa confianza, de tener esa relación íntima con Él, ¿verdad? De tener esa revelación de que Él es nuestro Padre, de tener esa experiencia con Él, de tener esa intimidad. Eso sería lo que veo yo, la intimidad con Él. Bien. Tenemos el otro ciclo que es la revelación del señorío de Cristo. Podemos leer aquí en Mateo 6:24. Aquí lo tengo, lo voy a leer. Ok. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Que fíjate que hablando de eso, pues porque dicen nadie puede servir a 2 señores, tenemos que servir a nuestro Señor, que es Cristo. Entonces esta es una revelación que como hijos de Dios debemos de tener y que hay que diferenciar, porque hoy en lo normal, en la costumbre nuestra, le decimos Señor a una persona adulta, a una persona que quizás ya tiene una cantidad de años y de alguna manera por respeto se le dice así. Pero en la Biblia, cuando se escucha la palabra Señor, es un término que tiene un significado más fuerte y más profundo. En significa como el dueño o el amo de alguien. Entonces,
En la palabra hay dos términos. Hay una palabra que a Dios se le conoce como Adonai, que es como el Señor de toda la tierra. Se le conoce como Kurios, que tiene que ver con un término Señor, que significa eso, dueño. Y también al siervo se le conoce como Doulios, que significa alguien que vive para su amo, para su Señor. Entonces, cuando yo le digo a Cristo que tú eres mi Señor, entonces yo le estoy determinando y diciendo, yo te debo obediencia y por lo tanto yo tengo que darte cuentas. Cuando hablamos de señorío es eso, tenemos que dar cuentas de nosotros mismos. Entonces, la revelación del señorío de Cristo es eso, es el hecho de que reconocemos que Cristo es nuestro dueño, nuestro amo, y que a Él le servimos y por lo tanto tenemos que darle cuenta de nuestra vida a Él. Sí, también eso, ¿verdad? Nuestras actitudes, lo que hacemos, por todo vamos a tener que dar cuentas a Él, tener ese señorío, ¿verdad? Que sabemos de que le pertenecemos a Él, no como esclavos, sino como hijos, como decíamos, ¿verdad? Como hijos, ¿verdad? Que van a hacerlo a Él por amor, por estar reunidos con Él, por estar en esa comunión con Él. No porque es una obligación, sino porque es nuestra decisión, lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Exaltarlo a Él. Y tenemos por último aquí, que es la revelación del Salvador que ha traído salvación. No sé si alguien me puede allí leer el pasaje, Juan 16, 7. Aquí lo tengo. Okay. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, perdón. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío y los hará saber. Cuando venga el Espíritu de verdad, bien, en el 13 dice ahí, cuando venga el Espíritu de verdad, los va a guiar a toda verdad. Y entonces, ¿de quién hablamos? Obviamente del Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda verdad, el Consolador, ¿verdad? Jesucristo lo envió a nosotros porque era necesario que nosotros lo recibiésemos, porque Él nos va a convencer a nosotros de toda verdad. Él nos va a llevar a nosotros a ese estado de comunión con Dios tan pleno, ¿verdad? Que nosotros podamos estar en esa intimidad con Él, que podamos ir viendo cada día mejor como Él es, ir conociéndolo mejor, ir teniendo mejor esa comunión, ir entendiéndolo mejor. Que entenderlo al 100% es complicado, ¿verdad? Porque es muy complejo, pero con la revelación del Espíritu Santo y la revelación de su verdad podemos ir en ese camino, podemos ir enfocados a eso, a ir conociendo más de Él con la revelación del Espíritu Santo que nos dará toda la verdad. Vamos a ver varios detallitos aquí. Primero, cuando hablamos de un ciclo, o sea, encontramos tres aspectos que vimos. Vimos al Padre, vimos al Señor y vimos al Salvador. Entonces, cuando miramos esto, miramos que todo cristiano, todo creyente, cuando viene a Cristo en sus primeros días, cuando viene a Cristo, dice que la primera revelación, o sea, podríamos decir que lo primero que recibe es la salvación. Y cuando recibe la salvación es porque el Espíritu le convenció. Entonces, lo primero que él mira es al Salvador, pero después de que mira al Salvador, él mira al Señor. Entonces, es un proceso donde vamos recibiendo revelación de quién es Dios. Entonces, entendemos que Dios es nuestro Salvador, que Dios es nuestro Señor y que Dios es nuestro Padre. Entonces, la adoración es un ciclo. Entonces, yo recibo la revelación de que Él es mi Salvador, yo comienzo a adorar y en esa adoración vuelvo a recibir revelación
porque la adoración produce revelación y la revelación nos empuja o nos impulsa a seguir adorando, y esa adoración nos trae más revelación de quién es Dios, y a medida vamos, así vamos conociendo y reconociendo quién es Dios, y entonces ahí conocemos a quién adoramos. Amén.